como un reflejo de la alteración mental obsesiva compulsiva y además de narcisista. Al ser preguntado López por un periodista en su circo celebrado en Palacio Nacional el día 9 de octubre del 2023 respecto de cuál era la posición de México con relación al ataque que hizo Palestina a Israel y que esto provocó que se declarara la guerra por los israelíes, López, como siempre, trató de aparecer como si fuera un dios, como si tuviera la verdad absoluta y la mayoría de razón. Y López dijo que el gobierno debería resolver sus conflictos por medio del diálogo, en tratándose de política exterior, pero que fundamentalmente la ONU es la que debería de intervenir, pero que no lo estaba haciendo debidamente, que le faltaba más entereza, más entrega, que porque no servía para resolver ningún conflicto. Y lo más raro es que López ocultó, o cuando menos no fue muy explícito en dar su posicionamiento de el por qué no había rechazado o haber descalificado ese ataque de los palestinos a Israel, escudándose en la política exterior de México de no intervención y autodeterminación de los pueblos, cuando en otros casos, como en el de Perú, por ejemplo, no solamente declaró que la presidenta Dina Boluarte era una espuria, sino que dio las ayudas necesarias a la familia del señor Pedro Castillo, poniéndose un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlos a México y refugiarlos, y que también trató de proteger al golpista para que se fuera a la embajada de México en Perú, lo que no sucedió porque el mismo pueblo le negó la entrada a la embajada. Pues bueno, en esta ocasión López no manifestó el repudio de ese ataque de los palestinos a Israel, como se acredita con este video. Postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina. Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Bueno, en este punto de su declaración, lo que se me hace extraño es que aquí sí está respetando el artículo 89 de la Constitución Federal, que le prohíbe intervenir en los asuntos de otros países. Pero repito, en Perú se metió hasta descalificar a la presidenta Dina Boluarte y decir que el presidente legítimo era Pedro Castillo, que quiso desaparecer el Congreso, pero no lo logró, porque el ejército de ese país no lo apoyó, estuvo apoyando a la actual presidenta. De manera que López no es más que un hipócrita y sigue declarando así. Ya son, hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina. Y no queremos eso.
Entonces, vamos a... Sí, es muy bueno para pintar su raya, porque además Israel es un país que está apoyado por los Estados Unidos, y como a López lo trae de las orejas, por eso la venida de funcionarios de alto rango norteamericano para ponerle un ultimátum de que ya deje de proteger a los narcotraficantes, porque a pesar de que la secretaria de Seguridad, inclusive la misma embajadora Alicia Bárcenas, manifestaron que no se producía aquí, López no puede engañar a los norteamericanos, porque ellos aceptaron y reconocieron que México es el productor del fentanilo. Y pues en esas condiciones López no se puso a tú por tú con la invasión a Israel, porque él sabe que si toma partido contra los palestinos, pues así le va a ir con los gringos, y sigue sus declaraciones así. A seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia, hicimos propuestas. Sí, pero en este caso el sinvergüenza no hizo ningún posicionamiento para apoyar al pueblo de Ucrania, que por cierto fue motivo de un disgusto de parte de la embajadora de Ucrania de este país de México, porque López no descalificó ese ataque, no apoyó al pueblo ucraniano, y ahora hace la misma posición de, cuando menos, de cobardía por no haber descalificado el ataque de los palestinos, que ya desató una guerra de Israel contra ese país. Y sigue López. Sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño, de que todo pasa por el Consejo de Seguridad, y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya. Bueno, López, como siempre, dice puras mentiras. Porque para empezar y para estar en contexto, la ONU es un organismo que está integrado por 193 países, y además su función es la de evitar que haya guerras. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se unieron 51 países para que se formara esta organización, y además de evitar guerras, que se buscara luchar por la defensa de los derechos humanos. Y en el caso de la declaración que hace López de que le falta más a la ONU intervenir en el conflicto de Israel y Palestina, López está equivocado, porque los israelíes lo que hicieron es contestar de manera inmediata a una agresión injusta y sin derecho, porque sorprendieron a los israelitas en unas manifestaciones, en unas fiestas que tenían religiosas, y muchos soldados estaban de vacaciones, estaban participando en esas fiestas, etcétera.
y pues no hubo tiempo, y entonces pues era necesario que se defendieran, porque ya estaban dentro del territorio de su país, los palestinos. Y por otro lado, pues el Consejo de Seguridad está presidido por Estados Unidos, por Francia y por Inglaterra. Y no es tan fácil actuar en una situación que tiene muchísimos años en ese conflicto por la franja de Gaza, que los palestinos no están dispuestos a ceder a los israelíes, en donde establecieron su país independiente. Y lo que se me hace muy insensato de parte de López es que critique a la ONU por no actuar de manera más, pues más inmediata, más formalmente, porque en el país, en la nación mexicana, López le abrió la puerta a los narcotraficantes, formando un estado sin ley, en donde los narcos han creado un narcoestado con la complacencia de López. Y en esas condiciones López no está de ninguna forma diciendo que la ONU debería de intervenir para preservar los derechos humanos en México. Simplemente está diciendo lo que le conviene, descalificar a la ONU. Y una prueba de que López no tiene calidad moral es el hecho de que no está actuando contra la delincuencia organizada. Ya en Guatemala ya exportó el narcotráfico y López no hace nada por detener la lucha o la guerra que el narcotráfico está realizando en Guatemala. Y lo más grave es que la delincuencia organizada ya sentó sus reales en el país y ya son los reyes, sobre todo en Chiapas, en Quintana Roo, en donde en su circo celebrado en Quintana Roo fue desnudado López de que es una farsa su política de seguridad nacional, que solo sirve para encubrir que está luchando contra el narcotráfico, cuando en realidad con su política de abrazos y no balazos, él está permitiendo que la delincuencia siente sus reales definitivamente en el país sin ser molestado, como se comprueba con un video en donde el narcotráfico entra a un pueblo de Chiapas y es recibido con aplausos y con loas y con felicitaciones, porque la delincuencia organizada está gobernando junto con la complacencia de López así. ¡Viva Sinaloa! ¡Vamos Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Pues sí, ante ese panorama, yo le exijo a López, en los términos del artículo 8º y 35 de la Constitución Federal, que me permite hacer uso del derecho de petición en los asuntos políticos del país, que en lugar de descalificar a la ONU,
supuestamente porque no ha intervenido de manera más incisiva, más drástica en el conflicto de Israel con Palestina, le solicite que venga a apoyarlo a la nación mexicana, porque López no puede hacer nada contra la delincuencia por el contubernio que tiene con esta, y que cuando menos la ONU se presente para acabar con la delincuencia, protegiendo los derechos humanos del pueblo de México, ya que López es un fracaso en el gobierno, y además con motivo de las elecciones no puede intervenir contra estos, porque son un ariete para sostenerlo en su maximato que piensa realizar con la corcholata Claudia Sheinbaum y seguir con la continuidad de su desgobierno de Morena. Muchas gracias.